Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a explicar 10 trucos para criar periquitos. Y sin más, empezamos. El primer truco, y que no todo el mundo conoce a la hora de criar periquitos, es alojar al macho en la jaula de cría unos días antes de juntarlo con la hembra. Es decir, meteremos al macho a la jaula de cría y lo dejaremos así varios días para posteriormente introducir a la hembra junto al macho. De esta manera evitaremos peleas y la unión de la pareja será mucho mejor, ya que en la naturaleza el macho canta para llamar a la hembra y con este truco tan sencillo estaremos imitando su comportamiento a la hora de criar en su hábitat natural. El segundo truco o consejo es colocar la jaula de cría a una altura adecuada en un lugar tranquilo en el que los periquitos se sientan cómodos y seguros, y evidentemente debemos evitar mover la jaula del lugar durante la cría. Lo más aconsejable es colocar la jaula a la altura más o menos de nuestro pecho o nuestros ojos, en un lugar del aviario en el que haya suficientes horas de luz, que sea poco transitado y en el que no haya ruido fuerte u otros animales que pudieran asustar a los periquitos. El tercer truco consiste en aumentar la cantidad y variedad de alimentos durante la cría. Esto los inducirá de manera natural a la cría y favorecerá la aparición del celo en nuestros periquitos, ya que los periquitos, en su hábitat natural, empiezan a criar tras las primeras lluvias, que es cuando pueden encontrar con más facilidad una gran cantidad de alimentos, con los que poder asegurarse de que sus crías van a tener la cantidad suficiente de alimento y de que crecerán adecuadamente. Por lo tanto, mi consejo es que le pongáis una buena mixtura con una gran cantidad de semillas balanceadas y equilibradas, o incluso también si podéis semillas germinadas, ya que les gustan mucho y le aportan muchas vitaminas y minerales naturales. Por aquí arriba y debajo en comentarios os dejo el enlace a un vídeo en el que os enseño cómo hacer un germinador de semillas para periquitos y todos los beneficios que tienen las semillas germinadas. Y además de una buena mixtura y de semillas germinadas, es aconsejable que siempre tengan a su disposición un hueso de jibia que le aporte un extra de calcio durante la cría, que le suministremos una buena pasta de cría especial para citácidas y por supuesto que le demos sus raciones semanales de frutas, verduras o plantas silvestres. Si no sabéis qué frutas, verduras o plantas silvestres pueden comer vuestros periquitos, también os dejo debajo en comentarios el enlace a estos vídeos. Un truco para evitar que los huevos se muevan en el nido y garantizar así una correcta incubación es realizar una pequeña hendidura en la parte inferior del nido. De esta forma los huevos se mantendrán unidos y nos aseguraremos de que todos los huevos se incuban correctamente. Para ello, en el mercado podemos conseguir nidos especiales para periquitos, o bien lo podéis hacer vosotros mismos, con mucho cuidado utilizando una lija. Recordad que simplemente tiene que ser como una especie de hoyo que evite que los huevos puedan rodar de un lado para otro por todo el nido. Otro truco en relación a los nidos es colocar una pequeña cantidad de virutas de madera en el interior del nido. Estas virutas van a facilitar la higiene del nido, ya que absorberán parte de la suciedad y las heces de los periquitos y mantendrán la temperatura del nido, pero tenéis que diferenciar muy bien entre virutas de madera y serrín, ya que no es lo mismo. La viruta de madera son trocitos de madera como estos que veis aquí, mientras que el serrín es el polvo que se produce al cortar la madera, que es un polvo muy fino que podría obstaculizar las vías respiratorias de los periquitos y hacer que los periquitos mueran asfixiados. A la hora de criar periquitos, y si vuestra pareja de periquitos es primeriza, es decir, si no ha criado nunca antes, un truco es colocar varios tipos de nidos para que la pareja de periquitos elija el nido que más le guste y que más confianza y seguridad les aporte. Y una vez que ya sepamos qué tipo de nido le gusta a nuestra pareja, pues en las siguientes crías simplemente le colocaremos ese tipo de nido. De esta forma nos aseguraremos de que no van a rechazar el nido, de que no van a poner huevos en el comedero o en el fondo de la jaula, etc. Además, si notamos que nuestra pareja no entra en el nido, puede deberse al lugar en el que está colocado, por lo que debemos intentar cambiar la ubicación del nido y colocarlo en un lugar de la jaula que le transmita más comodidad, seguridad e intimidad a la pareja. De esta forma, los periquitos estarán cómodos y se sentirán seguros durante la cría. No obstante, recordad que nunca debéis colocar el nido en el suelo, ya que los periquitos se sentirán inseguros y no entrarán en el nido. Y además estarían más expuestos a enfermedades, ya que en el fondo de la jaula es donde se aloja una mayor cantidad de bacterias, fruto de las heces, de las semillas que desechan y demás. Otro truco, o mejor dicho consejo, es que el nido que vayáis a utilizar sea de un material adecuado, sobre todo la parte inferior del nido, para que los periquitos se puedan agarrar bien con sus patas y sus uñas. De esta manera evitaremos el problema de las patas de rana o patas abiertas, que si queréis que lo veamos en algún vídeo, dejádmelo en comentarios y más adelante, si sois muchos los que me lo pedís, pues hablamos de este tema.
Pero básicamente la idea es que el suelo del nido o la parte inferior sea de un material que tenga una superficie antideslizante, como por ejemplo la madera, para evitar que los periquitos se puedan deslizar y resbalar. También, antes de comenzar a criar con los periquitos, es importante que sepas si tus dos periquitos se quieren y se gustan, por lo que deberás observarlos frecuentemente y si ves que se dan el pico, se dan de comer el uno al otro, se limpian o se hacen cosquillas y pasan mucho tiempo juntos, quiere decir que la pareja está emparejada y que se lleva bien. Además, si la hembra se agacha y adopta la posición de V con la cabeza hacia atrás y las alas un poco abiertas, significa que quiere criar y que está esperando el apareamiento. Y el último truco o consejo para garantizar al 100% el éxito en la cría de periquitos es elegir una pareja formada por un macho y una hembra que tengan entre 1 y 4 años de edad, lo que nos garantizará que están en plena edad reproductiva. Y por supuesto, ni que decir tiene que los periquitos deben reunir una serie de condiciones óptimas para la cría, como por ejemplo que tengan una buena alimentación, que no tengan ni hayan atravesado recientemente alguna enfermedad y que básicamente se encuentren sanos y fuertes. Además, muchos creadores afirman que es muy importante que la pareja de periquitos muestre unos colores fuertes y vigorosos, ya que es señal de que los periquitos están sanos, lo que despertará su instinto de cría. Y finalmente, para facilitar el acoplamiento entre el macho y la hembra, recomiendan elegir periquitos que más o menos tengan el mismo tamaño, para que durante la cópula puedan mantener correctamente el equilibrio y para que durante la cría no haya problemas de incubación y demás. Espero que el vídeo te haya gustado y te sirva. Si es así, dale a like y compártelo con tus amigos por las redes sociales. Si es la primera vez que ves alguno de mis vídeos, te puedes suscribir gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí arriba para que puedas recibir nuevos vídeos. Por aquí te dejo un vídeo que te va a gustar y como siempre les espero en el próximo vídeo.